Hoy en día es sumamente difícil hablar de temas de brujería, ya que la gran mayoría de las personas ya no creen como antes. No sé si sea que la tecnología está creciendo más y más y nos deja muy poco en qué pensar, pero esto que les voy a platicar es 100% real. Te invito a que te vuelvas un miembro exclusivo del canal en sus niveles paranormal y sobrenatural y disfruta de los grandes beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Brujería de envidia familiar. Yo tenía una vida común y corriente, un trabajo estable, una muy buena familia. Pero como siempre, hay gente que con solo verte feliz ya están tirando mala onda o te desean el mal, aunque tú jamás te hayas metido con ellos. Pero en fin, comenzaré a platicarles mi historia y cómo mi vida se fue convirtiendo en un sufrimiento que no se lo deseo a nadie. Soy Miranda y esto sucedió poco después de una reunión familiar, a la cual, la verdad, asistí sin ganas, ya que después de un tiempo tus prioridades cambian y tenía mucho trabajo, pero mi padre me insistió tanto que no pude resistir. Después de esta fiesta, las cosas en casa comenzaron a ponerse un poco fuera de lugar. Jamás hemos sido una familia que peleemos, y mucho menos por cosas insignificantes. Pero todos, mis padres, hermana y yo, diario estábamos con una actitud muy fea, un humor que ni nosotros solos nos aguantábamos. Yo me empecé a preocupar mucho, porque no sabía qué era lo que realmente estaba sucediendo con mi querida familia. Comencé a leer sobre las cosas que nos estaban pasando, ya que yo los quería convencer de que había algo malo con nosotros y asistir a algún especialista en psicología que nos ayudara. Pero al empezar a investigar, un mundo de posibilidades se abrió ante mis ojos, desde el Feng Shui, energías y todo ese tipo de temas. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando vi que decía cuáles eran los síntomas de que te habían trabajado con brujería. Casi describieron lo que pasaba con mi familia: discusiones, peleas, falta de dinero, frialdad y humedad en la casa, fauna nociva, dolor de cabeza, ruidos extraños, y créanme que todo eso pasaba. Obviamente también leí los pros y los contras de meterme a indagar más sobre el tema, y con un poco de tristeza descubrí que hay muchos charlatanes que se benefician con el dolor de la gente y que no les ayudan. Pero también estuve leyendo muchas cosas sobre personas que con solo tocarte o ver una foto tuya se dan cuenta del mal que te aqueja. Por un tiempo estuve muy metida en todo eso, pero siempre que tocaba el tema en casa, todos me decían que esas eran tonterías, que las cosas estaban bien, pero no era así. Nos agarró una racha de esas que quieres que acaben pronto. Mi padre y mi hermana se quedaron sin empleo. Yo terminé con un noviazgo de casi 5 años. Mi madre siempre estaba triste, por lo que busqué ayuda en ese mar de información que es el internet. Solo ahí había gente que me daba respuestas y me recomendaba con videntes y personas que se dedicaban a la brujería, porque en mi entorno, a casi todo aquel que le platicaba, me decía que cómo podía creer en eso. Me decían que las rachas vienen y van, pero que me enfocara en salir de esta. Yo para ese momento era el único sostén de la familia, y créanme que buscaban trabajo, pero parecía que todas las puertas se nos cerraban. Con unos ahorros, compramos ropa para venderla fuera de la casa. Mi hermana se encargaba, pero había días que no vendía nada, ni un solo peso. Eso me daba mucha tristeza y ansiedad. Sola en mi cuarto lloraba, porque mi sueldo no nos alcanzaba para nada. Mi madre se empezaba a encerrar en su mundo, casi no comía, ni quería salir de su cama. Todo el día se la pasaba acostada llorando. Mi padre en la sala solo dando vueltas, buscando trabajo. Llamaba, pero ni siquiera entrevistas conseguía.
y mi hermana en el puesto, que no se paraba ni las moscas. Tenía que ser algo. Mi familia se estaba viniendo abajo y no sabía por qué. A mí se me caía el cabello, la cara se me miraba demacrada. En las noches no dormía. Aparte de siempre estar pensando en una solución, me daban tremendas pesadillas y se me subía el muerto. Por estas circunstancias, también comenzaba a tener dificultades en el trabajo. Recuerdo muy bien ese día. Saliendo del trabajo, me fui caminando a casa, ya que no traía ni para el pasaje. Por el camino estaba un parquecito, donde casi no había gente. Me senté en una banca debajo de un árbol. Tenía tanto sentimiento que comencé a llorar. No sabía qué más hacer, ni qué iba a pasar con nosotros. Ya que me desahogué un poco, continué con mi camino. Al llegar a la casa, teníamos de visita a una hermana de mi papá. Me sorprendió mucho, pues con ella casi no teníamos una buena relación. Era muy criticona y siempre se quería meter en nuestras vidas. Así que cuando entré, la vi y me dije, de todos los problemas, y ahora viene esta para fastidiar. La saludé de dientes para afuera y me dirigí a mi habitación. Pero entró mi papá y me reprendió que no fuera maleducada. Yo le dije que me entendiera, que había tenido un pésimo día, pero él insistió y bajé a la sala. Me senté con una sonrisa más fingida que nada y ella comenzó a decirnos, «Ay, hermano, me enteré que no le están pasando bien, que perdiste el trabajo y Marilú está muy enferma». Mi padre solo asintió con la cabeza. Me dolió tanto ver la vergüenza que se le miraba en el rostro y más sus ojos cristalinos. Se dirigió a mí y me dijo, «¿Y el novio, hija?». Yo solo volteé la mirada y no contesté. Me preguntó que por qué había estado llorando. Le dije que no era así, que me había dado una pequeña reacción al polvo. Pero ella sonrió burlonamente. Me llenó de rabia, ya quería que se largara de mi casa, pero parecía que más se quedaba al ver nuestras reacciones de molestia. Hasta que por fin se despidió y se marchó. Le dije a mi padre que por qué siempre me obligaba a hacer cosas que yo no quería, y de nuevo una fuerte discusión, que terminó con mi padre subiendo a su habitación y dando un fuerte portazo, y yo llorando en la mía. Esa noche no cambió de las otras, de nuevo el insomnio, y cuando conseguía dormir, de nuevo esa pesadez en mi cuerpo. Pero ahora sentía que me respiraban en la cara, y olía horrible. Otra noche fatal. Al día siguiente, todavía tenía ese sentimiento de rabia e impotencia, como alguien de tu familia gozaba con lo malo que te pasa. Y vino a mi mente que ella podría ser la responsable de embrujar a mi familia. Tenía que ser ella. Se regocijaba con nuestro sufrimiento, y qué casualidad que jamás nos visitaba, y ahora sí estaba presente. Solo fue a ver si funcionaba lo que nos hizo. ¿Pero por qué? Si jamás le hemos hecho nada. Siempre ha sido una persona envidiosa y que le tira mala onda y chismes a todos. Pero llegar a esas instancias, ¿por qué lo hizo? Era la pregunta que rondaba mi cabeza. Yo ya no quise decir nada en casa para evitar peleas, pero por mi cuenta me puse a investigar en dónde podía acudir para que me ayudaran. ¿Quién de toda esa gente que se anunciaba en la red podría ser la que nos ayudara? Estaba convencida de que nos hicieron algo fuera de lo normal. En pocas palabras, nos hicieron brujería. Sabía que sería difícil, primero encontrar a alguien que me ayude, y más convencer a mi familia, porque ellos no creían. Así que busqué y busqué por todos lados, y fui a muchos lugares, pero todo era carísimo, y con lo que ganaba, o pagaba la ayuda, o nos quedábamos sin comer. Y eso, ¿cómo se lo explicaría a mi familia? Hasta que llegué con doña Concha. Era una señora que se miraba muy humilde, y cuando fui por la recomendación de una chica que publicó en un grupo relacionado con eso, tenía un mar de gente. Casi estuve todo el día esperando, hasta que por las 6 de la tarde me tocó pasar. Lo único que tenías que llevar a la consulta era una veladora y una botellita de alcohol. Al entrar, me miró muy serenamente y me pidió que me sentara en un banquito, y ella se sentó frente a mí. Tomó la veladora entre sus manos y realizó una oración. Después me limpió y la prendió poniéndola en el centro de su cuartito. La llama se movía muy rápido de un lado a otro, se hacía pequeña y muy grande. Ella me dijo, «¿Cómo te llamas, muchacha?». «Miranda Juárez», le respondí. Me tomó por los hombros
y me sacudió un poco. Tienes cerrados los caminos y una salación, y no solo tú, sino todos en tu casa. Te ha ido mal, ¿no? Yo comencé a llorar platicándole todo, y ella me dijo, ¿y por qué crees que es brujería? Le dije también todo lo que había investigado y que pensaba que mi tía era la que nos había hecho el daño, pero su respuesta me dejó helada. Me dijo, no veo mal alguno, o sea que esa tía que dices no te ha hecho nada. Le dije que cómo era posible, si claramente vi cómo ella se regocijaba al ver nuestra desgracia. Ella tomó una botella de alcohol y regó una línea, la prendió y me dijo, ¿cómo se llama tu tía? Le contesté que Abigail. Ella con oraciones y unas ramas secas fue haciendo unas figuras alrededor de la línea en llamas y me dijo, ella no es. Pero veo una persona de tez morena, de aproximadamente unos 25 años, pelo negro, que está llena de envidia hacia tu familia y que se ha propuesto hacerles el mal. ¿Conoces a alguien así con esa descripción? Y de inmediato pensé en una de mis primas que se llama Alejandra. Pero ¿cómo era posible? Si con ella siempre nos hemos llevado muy bien. Se quedaba en la casa, salíamos, estábamos súper bien con ella. Eso tenía que ser un error. Quedé en shock. La señora Concha me dijo, ya sabes cuál es tu mal y quién te lo está haciendo. Ahora mi pregunta es, si quieres que te ayude a quitarte este trabajo, solo te digo que no es de la noche a la mañana, va a tardar y será muy desgastante. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pregunté acongojada que cuánto me costaría eso. Ella se me quedó mirando y me dijo que ella no tiene una tarifa, que lo que me pedía era que le comprara las cosas que ella pedía al pie de la letra, pues no tenía mucho tiempo, ya que ayudaba a mucha gente y que ya al final veríamos lo del pago. Yo le dije que mejor me gustaría hablar de dinero antes de empezar, pues no le quería quedar mal. Ella sonrió y me dio una lista con cosas que le tenía que comprar. Me dijo que la viera el siguiente lunes a las 6 de la tarde. Con trabajos, esa semana junté lo que me había pedido doña Concha, pero me sentía un poco más mal que de costumbre, como que se alborotaron las cosas en la casa y estaba dudando ir. Pero Jorge, mi ex, llegó el sábado a mi casa y sí me sorprendió bastante. Me dijo que había soñado conmigo y que sabía que necesitaba ayuda, que no me lo podía explicar, pero que estaba ahí para ayudarme. Yo lo abracé y solté a llorar, platicándole todo lo que había pasado y las cosas que me dijo doña Concha, lo de mi prima Alejandra, y que creíamos que ella era la que estaba detrás de todo. Él me dijo que no se le hacía raro, pues después de que cortamos, Alejandra lo llamaba casi a diario y le ha pedido que se vean, pero él no había querido, por el amor que me tenía. Me dijo también que no estaba sola, que él me acompañaría con la señora Concha, que nos teníamos que deshacer de las maldades de Alejandra. Llegó el tan ansiado lunes, me quedé de ver con Jorge y nos fuimos directo con doña Concha. Ella ya me estaba esperando con un té bien caliente y me dijo que me lo tomara. Me preguntó que si estaba sola y le dije que afuera estaba Jorge y me dijo que lo hiciera pasar, ya que podía pasar que me desmayara con tantas energías que se iban a manejar y ella por su edad ya no podía sola conmigo. Le dije que pasara y le entregué a doña Concha la bolsita con todo lo que me había pedido. Es un ritual de curación para todas las cosas y después me limpiaba con ellas y las fue poniendo en una cazuela de barro a la cual le prendió fuego. Pero cuando me puso unas hierbas en el estómago, sentí que todo me daba vueltas. Comencé a vomitar, sabía muy amargo y la boca se me quedó seca. Sentí un zumbido en mis oídos y no podía estar de pie yo sola. Ahí participó Jorge. A él también le hice una limpia, ya que la brujería había sido para mí y toda la gente más cercana. Ella me repitió que sería un proceso muy largo, pero me dijo que no comer, que rezar, que poner en la casa para las malas energías y se pudiera ir liberando también mi familia. Así lo hice por un buen tiempo, hasta que ya las cosas estuvieron mejor. Los senté a todos y comenzamos a hablar. Les platiqué lo que había hecho los últimos meses y que era hora de que ellos también se liberaran por completo. Al principio me tomaron de loca, pero al ver mi seriedad y con la ayuda del testimonio de Jorge, me creyeron.
y a regañadientes aceptaron a visitar a doña Concha. Ella comenzó con sus liberaciones y créanme que todo ha ido mejorando día con día. También he soñado con el día de confrontar a Alejandra, pero cuando llegó el momento, al ver lo mal que estaba, decidí no decirle nada. Yo había leído sobre el karma y que el que hace brujería se le regresa al doble, pero no pensé que fuera tan rápido. Ya mejor se lo dejo al destino. Con doña Concha he seguido hablando del dinero, pero ella me dice que lo más importante es que cure a mi familia, que ella lo hace porque es un don que Dios le dio y tiene que retribuir ese don. Ahora solo me voy a enfocar en que mi familia y yo salgamos de esto tan horroroso que nos pasó. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Hazte un miembro exclusivo del canal y disfruta de los grandes beneficios que tengo para ti. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.